Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación a la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Habitar es humano. Hola, hola, muy buenas tardes en este lluvioso día martes, siendo las 2:07. Le damos la bienvenida a todos los radio oyentes y también a quienes nos están oyendo y viendo también a través de radio.ucentral.cl. Recordarles que estamos siendo reproducidos en 101.7 para todos los vecinos del Parque Almagro. Tengo hoy día conmigo el agrado de presentarles a un docente, profesor, compañero de experiencias, hemos vivido juntos, Miguel García. Hoy día vamos a tocar unos temas en torno a mi tema preferido de estos últimos programas, que viene siendo el desarrollo de la mano a la sostenibilidad, como la conservación no necesariamente significa una prohibición a una mejor calidad de vida, no significa concentrarse, como dicen por ahí, en ardillitas o otros tipos de animales, sino que se trata de actividades que involucran a todos los cohabitantes. Cohabitar es humano. Acá estamos haciendo un intento de revolución para cambio del nombre. Entonces lo dejo con Miguel García para que se pueda introducir. Quizás ya lo habían visto antes. Profesor, un gusto tenerlo acá. Un gusto, Patricio, además, un gusto estar aquí contigo conduciendo el programa. Bueno, efectivamente he estado en varios programas con Jadille, he estado con Uwe también en algún momento, hablando de esto de la cohabitación, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, yo llevo ya 20 años, bueno, más de 20, casi 30, de ejercicio profesional, y en ese andar, ¿cierto?, desde la ecología y el paisajismo, a la arquitectura del paisaje, la ciencia, la investigación, ¿cierto?, el turismo, por otro lado, el patrimonio, me han permitido ir comprendiendo, ¿cierto?, nuestro rol en este planeta, nuestro rol social, nuestro rol comunitario, y en esa comunidad, ¿cierto?, entenderla justamente como el nombre se amplía más allá de los humanos, ¿cierto?, también con nuestros cohabitantes. Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, he estado trabajando en los últimos años, hemos estado trabajando también, ¿cierto?, en justamente esa mirada, una mirada distinta con distintas ópticas, que nos va a permitir ir entendiendo justamente lo que pasa a nuestro alrededor. Esa yo creo que es una presentación más o menos escueta, pero donde nos va a permitir ir profundizando algunos de los temas de conversación. Yo habría tirado algunos nombres entretenidos con lugares que ha visitado. Vamos a tratar de hacer que nos cuente sobre eso, aprovechar hartos lugares distintos que ha conocido, profe. Hartos lugares distintos. Y como para introducir también a los radioescuchas, a los oyentes, a la gente en YouTube, ¿por qué un ecólogo paisajista? ¿Por qué un arquitecto del paisaje está encargado del turismo? ¿Por qué es importante? ¿Cómo nos acercamos ahí? Mira, ha sido un andar, ¿cierto? La vida profesional, y eso es algo que le comento a cualquiera de los que están hoy día comenzando sus estudios o su vida profesional, que el desarrollo de la profesión es justamente eso, es un andar donde uno profesa casi una ideología que es cada una de las disciplinas. Y en ese andar, ¿cierto?, yo he estado vinculado primero a temas ambientales duros, a la evaluación de impacto ambiental durante casi 10 años,
conocí el sistema desde que se instaló en Chile, desde que la ley 19.300 se dictó. Antes de eso ya estábamos haciendo estudios de impacto ambiental voluntario. Y en ese andar, ¿cierto?, llegué en algún momento a las áreas protegidas también, al trabajo con áreas protegidas, a la planificación de áreas protegidas y en particular a la capacidad de carga en áreas protegidas. Capacidad de carga. Claro, o sea, cuántas personas haciendo algunas actividades, ¿cierto?, pueden soportar un espacio protegido. Después estoy evolucionando a otras metodologías, pero en ese momento, en los 90, pudimos trabajar, ¿cierto?, una propuesta para la Corporación Nacional Forestal de capacidad de carga. Y ahí me introduje también en esta relación entre uso del espacio protegido y el espacio protegido en sí, con el turismo, y derivamos, ¿cierto?, donde cuando no había mucha masa crítica en términos de profesionales del turismo, hoy día tenemos muchos colegas trabajando en turismo, derivando, ¿cierto?, también a la investigación y al desarrollo de estudios y planificación en turismo. La verdad que en todo Chile yo he trabajado desde el Lauca por el norte hasta Cabo de Hornos por el sur, digamos, si hacemos la longitudinal. Y en la transversal he trabajado mucho en Isla de Pascua, de hecho... Trabajo tricontinental, dirían algunos. Claro. Y bueno, y ya a estas alturas también harto en otros países también de Latinoamérica, en Colombia, Ecuador, Argentina, en Cuba también pude hacer algunas colaboraciones interesantes, en Costa Rica también. Entonces la vida me ha llevado también, ¿cierto?, a ir entendiendo que justamente este rol de habitar y cohabitar nos da miradas distintas, y ahí yo creo que el componente biocultural es muy trascendente en la mirada de la conservación. Partiendo por los conceptos que, claro, son conceptos que nosotros ya hemos escuchado harto. Hablo de capacidad de carga, hablo de bioculturalidad, cohabitantes también para muchos es muy desconocido. ¿Cómo pasamos de turismo a ver, que yo pienso como persona común, cuántos kilos puedo llevar en la camioneta? ¿Cuántas personas puedo llevar en un sector? ¿Y por qué es relevante tener ese cálculo? Mira, yo creo que también es posible de ser explicado no solo desde la conservación biológica o ecológica, ecosistémica, sino que también desde la mirada cultural. Me tocó hacer un estudio muy interesante aquí en el barrio Yungay, justamente, uh-huh, de entender cómo las transformaciones que genera el turismo, hasta qué punto, ¿cierto?, pueden mantener la condición de un barrio con aquellos beneficios que las personas que habitan ese espacio los puedan seguir teniendo. Claro, entonces, no queremos que... Claro. Queremos un ingreso, queremos trabajo a través del turismo, queremos relevar lo que queremos, pero no queremos que No queremos que nos transformen, ¿cierto?, nuestra forma de ver, de habitar, de sentir, de disfrutar, ¿cierto?, nuestros propios espacios comunitarios. Me acuerdo lo que pasa en España, que hace poco hubieron protestas. O sea, tenemos en todo el mundo, tenemos en todos los destinos altamente demandados, con cierto nivel de juicio crítico, tenemos protestas. Venecia, Barcelona, yo diría que son los grandes referentes, pero hoy día se está generando una fuerte disputa del espacio, ¿cierto? Disputa del patrimonio incluso, por las comunidades locales y obviamente por los visitantes. Entonces, la capacidad de carga busca encontrar esos equilibrios, entre la visitación y un límite de la visitación. Por lo tanto, entiende también que el turismo no es una industria infinita, uh-huh, es una industria que tiene, ¿cierto?, sus límites, que tiene su contención, que debería tener su condición de borde en aquellos momentos, ¿cierto?, cuando se superan estas condiciones que transforman irremediablemente las condiciones también de vida de los habitantes. Claro. Entonces, esto lo podemos llevar a un área protegida, ¿cierto?, con un ecosistema, y obviamente que si nos acercamos un grupo de 40, 50 personas metiendo ruido, haciendo escándalo a una zona de anidamiento, de anidación, esa zona de anidación se va a ver afectada y vamos a tener, ¿cierto?, que probablemente los polluelos queden abandonados y un desastre desde el punto de vista ecosistémico. O me ha pasado a mí que, por ejemplo, cuando va mucha gente al cerro, mi experiencia no es la misma. Correcto. Bueno, eso también desde el punto de vista de los propios seres humanos, ¿no? Uh-huh.
Pero también es la preocupación del ecosistema, de los cohabitantes. Entonces, esos habitantes ya no van a poder vivir ahí porque el hombre, el ser humano, ¿cierto?, tuvo una acción que a lo mejor sin proponérselo, generó daños y perjuicios mayores a este grupo que no tiene abogados que los defiendan ni... Entonces, desde esa perspectiva, la capacidad de carga, ¿cierto?, es un instrumento técnico que permite poner los límites. No es un número exacto, es un instrumento, un indicador que nos permite acercarnos a los límites. Lo mismo pasa en el entorno urbano, lo mismo lo hemos probado en el entorno urbano, lo mismo lo hemos probado desde el punto de vista del patrimonio cultural, claro, ¿cierto?, en las fiestas religiosas o en las celebraciones también, que si bien son muy íntimas muchas veces de las comunidades, ¿cierto?, sobre todo las comunidades andinas, sin embargo, ¿cierto?, la llegada de visitantes en exceso y también la llegada de el comercio que está asociado a estos visitantes y todo eso va transformando, ¿cierto?, la actividad y la va desnaturalizando, ¿cierto? Entonces, la mirada desde la carga desde la perspectiva no solo de cantidad, sino que también esa carga que se ejerce, esa presión que se ejerce, que es transformadora, ¿cierto?, tiene ciertos límites. Entiendo. Qué complejo, son muchas variables. Y había mencionado antes la cultura, que generalmente yo pienso cultura algo como estrictamente humano, pero también tenemos el concepto que mencionaba de biocultural. Claro, lo biocultural es, yo creo que es la vida misma, desde una perspectiva bien real. Hoy día nos estamos dando cuenta que somos totalmente bioculturales, no estamos separados de la naturaleza. Somos parte de un todo, y si este todo, ¿cierto?, el río quiere volver a cobrar su cauce, claro, en algún momento, ¿cierto?, va a pasar la cuenta, y de una otra forma esta vida, ¿cierto?, que tenemos relacionada con los recursos o con los bienes o con las materias primas, como algunos los llaman, ¿cierto?, más que nada es relacionada con nosotros mismos. Todo lo que nos rodea es parte de lo que somos. Eso es una mirada cultural que sin embargo se funde, ¿cierto?, con aquello que nos está rodeando. Uh-huh. El ecosistema es aquello que hemos logrado transformar para vivir, pero sin embargo no nos podemos salir de este ecosistema. Por más que nos queremos encerrar, la lluvia ahora nos tiene a todos bien atentos del poder de la naturaleza, de la biodiversidad. Y me acuerdo también de lo fuerte que es, por ejemplo, como chileno, la cordillera, para mí, que es algo que viene desde el propio paisaje, y que nos marca a todos mucho el poder levantarnos y tener en el fondo esa cordillera imponente que nos habla de cuán limpio está el día, si es que nevó, nos dan ganas de ir a sacarle fotos después de la lluvia y todos la compartimos, los atardeceres rojos. Ahí se viene, eso estaría aproximado un poco. Claro, de una u otra forma esa tentación que tenemos como seres humanos, ¿cierto?, por hacer uso de estos paisajes, también tiene ciertos límites, y esos límites están asociados también sobre nuestra propia experiencia, seguridad, pero también sobre yo siempre hablo de los daños bidireccionales, ¿cierto? Hay que tener ahí, hay riesgos asociados tanto del ser humano hacia el medio ambiente, como de el medio ambiente hacia el ser humano, porque es una relación que se tiene que mantener con respeto, y donde obviamente si la mantenemos en ese equilibrio del que hablábamos anteriormente, vamos a poder disfrutarla, ¿cierto?, a largo plazo. Aquí también está el tema de los plazos, ¿cierto? La mirada a largo plazo es una mirada sobre la cual obviamente hay componentes de nuestra culturalidad que no lo tienen considerado siempre. El mercado, por ejemplo, actúa muy a corto plazo muchas veces, y hay que cuidar, ¿cierto?, que aquellos elementos que están presentes en la naturaleza puedan tener esta mirada de largo plazo. Yo no hablaría solo de la biodiversidad, sino que hablaría de la diversidad de paisajes que componen, ¿cierto?, mucho más allá de lo vivo. O vemos que aquello que no late, ¿cierto?, también tiene ciertos componentes de vida. Lo estamos viendo moverse hoy en día. El ciclo del agua, ¿cierto?, tiene también su propia vida y sus locuras, ¿cierto?, como las vemos ahora, donde se comporta completamente distinto, porque también ha sido alterado, ¿cierto?, igual que los seres vivos,
¿cierto? Fue alterado en algún momento, fue alterado por algunas circunstancias. El cambio climático no es una situación antojadiza, y hay una respuesta frente a eso. Y esa respuesta, ¿cierto?, es casi viva, este comportamiento que hoy día tenemos de la naturaleza. Mencionaba como actitudes que ponían en riesgo lo que queríamos conservar o lo que queríamos experimentar. ¿Cómo qué tipo de actitudes o prácticas son las que no estarían en consonancia con, por ejemplo, un disfrute de esta diversidad de paisajes, de una actividad turística? ¿De qué manera la capacidad de carga también reconoce estas actividades, estos comportamientos? O sea, yo creo que principalmente un comportamiento que lo podríamos calificar desde el punto de vista cultural como irrespetuoso. O sea, cuando no entendemos, ¿cierto?, que el otro, las otredades, no solamente las otredades humanas, sino que las otredades no humanas, también tienen derechos, ¿cierto? Y también tienen derechos a coexistir con nosotros, y muchas veces esos derechos son derechos adquiridos superiores a los nuestros. Por lo tanto, el avasallar sobre esto, el transformar, ¿cierto?, a estos elementos que están junto a nosotros compartiendo el sistema en súbditos nuestros. Una comodidad. Por nuestra comodidad, por nuestras facilidades, ¿cierto? Es un acto que de una u otra forma puede tener efectivamente, como decíamos anteriormente, nos puede pasar la cuenta. Entonces creo que ese tipo de comportamientos que van desde lo más pequeño, y ahí hablamos de los distintos lentes, ¿cierto? Desde actitudes que son muy pequeñas en nuestro propio habitar cotidiano, ¿cierto? Hasta cuando a lo mejor salimos a la cordillera, salimos a un parque, ¿cierto?, a disfrutar de la naturaleza. Si ponemos extremos, ¿cierto?, es muy distinto enseñarle a un niño a lanzarle piedras a las aves que enseñarle a contemplarlas, a saber sus nombres, escuchar sus trinos. Ambas acciones, ¿cierto?, son acciones características del ser humano, que en alguna época de la vida o en algún momento, ¿cierto?, sean algunas valorizado más que otras. Sin embargo, hoy día, ¿cierto?, es tiempo de entender que esa ave, ¿cierto?, puede ser aquella que también se come a los ratones, ¿cierto?, y que controla las plagas, y que ese equilibrio, cada vez que nosotros lo alteramos, vamos a propender, ¿cierto?, a que la consecuencia sea una consecuencia que nos ponga en riesgo. Entonces, creo que cuando decimos qué es lo que podría alterar, es habitualmente eso, no tener respeto, ¿cierto?, no tener una consideración sobre estos cohabitantes. Y insisto, o sea, podemos, ¿cierto?, tener estas dos miradas, desde lanzarle piedras a las aves con una onda y jugar a quien mata más, a, ¿cierto?, jugar a quien se sabe más nombres y escucha los trinos con total respeto, ¿cierto?, de ellos. Esos dos extremos los podríamos extrapolar a muchas de las acciones del ser humano y podríamos, ¿cierto?, transformarlas, ¿cierto?, en muchas de las consecuencias que hoy día también estamos viviendo. Cuando analizamos ambas consecuencias, ¿cierto?, perder las aves no solo es perder, ¿cierto?, unos bichitos que andan por ahí volando, sino que es perder un elemento clave en nuestro sistema, que nos favorece en múltiples acciones, ¿cierto?, que ellos realizan, que pasan a ser lo que hoy día hemos llamado servicios ecosistémicos. Desde el control de plagas, que es como el más clásico, ¿cierto?, hasta poder escucharlos en las mañanas, ¿cierto?, y despertarnos. O el control de las aguas también. También. Mencionaba unas escalas de tiempo distintas anteriormente. Yo me acordaba que cuando era pequeño, más pequeño, ahora puedo decir bien con seguridad cuando era pequeño, decían, no, el próximo año vamos a tener lo que tú quieres. No, el próximo año es terrible, un año como tanto tiempo, por favor, sáquenme este suplicio. Cuando hablamos a largo plazo, no estamos hablando de 2 o 5 años, estamos hablando de más tiempo, ¿cierto? O sea, hay que entender que los plazos, ¿cierto?, del geosistema son geológicos, primero que nada. Pero obviamente nosotros tenemos en nuestra vida, que podríamos hablarla hoy día con los avances de la ciencia,
duramos entre 70 y 100 años, por ahí están los promedios moviéndose, ¿cierto? Lamentablemente en algunos países menos, pero en otros también llegando casi a los 90. El largo plazo, ¿cierto? Estamos hablando de lo que ocurre en esos periodos. Eso, y el corto plazo cada vez lo estamos acortando más. O sea, entendemos el cortoplacismo al año, ¿cierto? Y el mediano plazo a los 5, 10. Al semestre, al trimestre. Entonces, nuestra vida, ¿cierto? En esta vida agitada, donde las tecnologías nos resuelven cada día más cosas y podemos hacer más cosas en un día, ponemos a nuestra disposición la inteligencia artificial para resolvernos temas, digamos, y en general no es para ir a descansar, sino que para poder trabajar más Sí, temas resueltos. Yo creo que aquí no es que vayamos a perder trabajo con la inteligencia artificial, sino que al revés, vamos a trabajar mucho más. Sí, yo me acuerdo, me salgo un poco del tema, pero me acuerdo que le preguntaba a una profe, Ana María Beckman, que ella estaba tantas horas en la universidad, y yo le decía, pero profe, a usted le daban un texto, usted lo iba a buscar, ¿cuánto se demoraba en eso? Claro. Todas esas cosas se han resuelto. Estaba todo el día buscando el libro y estaba 9 horas en la universidad, y ahora claro, nos pasan los textos listos y ahora ni siquiera los leen. En torno y le mencionaba el tiempo, porque claro, me estaba hablando de diferentes cantidades de tiempo, como ser un poco más lento, tener un mayor largo plazo, pero también actividades que son un poco contraproducentes con el respeto con nuestro paisaje y la conservación. Entonces, ¿de qué manera, qué tipo de turismo sería uno que fuese con estas características, que nos aproximara de una manera mucho más respetuosa a un turismo sostenible? O sea, primero entender, ¿cierto?, que el turismo y el habitar, porque yo siempre me refiero al habitar y al visitar, ¿no? O sea, uno habita, ¿cierto?, o visita. Cuando tú no estás habitando, estás visitando un territorio. Y las divergencias son más psicológicas que reales, porque estás igual consumiendo los recursos, estás igual haciendo uso, ¿cierto?, del territorio, estás igual, ¿cierto?, de otra forma involucrándote con esa cultura. Sin embargo, tu actitud cambia de ser habitante a ser visitante. Yo creo que ese es el primer elemento que tenemos que cuestionarnos. ¿Cómo es nuestra actitud de visitante? ¿Somos conscientes, ¿cierto?, que un visitante es un elemento puesto en un territorio que va a generar, por ejemplo, más residuos de los que ya el territorio genera, y por lo tanto tenemos que ser absolutamente conscientes de nuestros residuos hasta el límite de ojalá poder traerlos de vuelta, sacarlos de ese territorio, o al menos aquellos residuos que llevemos, ¿cierto?, tienen que volver. El consumo, ¿cierto?, del agua, de la energía y de distintos, ¿cierto?, componentes que hacen que la vida sea más placentera, también tiene que ser totalmente responsable. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto?, todo este turismo que se genera en base al consumo es totalmente negativo, ¿cierto?, para esos territorios y esos espacios. Turismo vacío. Y es totalmente depredador, ¿cierto?, de esos espacios. Mira, yo no le echaría la culpa al turismo masivo como gran definición. No, como para entender. ¿No? Porque el turismo masivo podría ser muchas personas responsables que viajan a ciertos territorios. Como el mundial que acaba de acabar. Claro. ¿Puede ser? Esas muchas personas irresponsables habitualmente. Estaban limpiando ahora estaban limpiando el estadio. Pero esa lógica, ¿cierto? O sea, ¿qué tan responsables somos? A mí me gustó mucho, ¿cierto? Y me gusta mucho la lógica del turismo responsable como definición. Hoy día se han usado mucho ecoturismo, turismo regenerativo, que también es muy interesante porque habla de, bueno, ya no solo, ¿cierto?, no generar daño, sino que además ayudar a que lo que está mejore, ¿cierto? Esto de dejar el lugar mejor de como lo encontramos. Pero fundamentalmente, si lo analizamos de forma masiva y si queremos instalar un concepto masivo, yo diría, sea responsable. Sea responsable, hágase cargo, ¿cierto?, de lo que usted genera, de lo que usted consume, de lo que usted interviene, ¿cierto?, las culturas locales, y en ese sentido también mírelo con cierta empatía
de qué le parecería a usted si llegaran a su casa, si alguien tratara de ingresar, porque bueno, usted tiene un árbol bonito, tiene un elemento, ¿cierto?, en su casa que al resto llama la atención. Creo que ahí hay ejemplos muy lúdicos que nos pueden ayudar a entender cómo es esta responsabilidad cultural frente al turismo. Bueno, antes de pedirle un ejemplo sobre este ecoturismo responsable, y para que también podamos hablarle de una temática que ambos compartimos, vamos a dar un pequeño tiempo para poder tomar un respiro, descansar un poco y poder escuchar una canción que nos tiene preparado nuestro programador. Así que en un minuto más estamos volviendo con Miguel García y ejemplos de este turismo responsable. Volvemos en unos minutos. Muchas gracias. Y ya estamos de vuelta con más Habitar es Humano. Estamos de vuelta hoy, no ayer, con nuestro invitado Miguel García, querido profesor. Y habíamos quedado de poder tener algún ejemplo de este turismo responsable. O ecoturismo sustentable, muchos nombres distintos que hay. Claro, yo creo que hay que entenderlo siempre desde las dos miradas. El turismo se entiende desde la oferta y la demanda, porque es un componente del mercado, que dicho sea de paso, el mercado per se no es negativo, digamos, el mercado existe, está presente. Es el mercado cortoplacista el que nos preocupa. Entonces, claro, porque nuestras comunidades también viven del mercado, ¿cierto? Nuestras comunidades locales también. Entonces, yo creo que ahí, desde distintas perspectivas, ¿cierto?, vamos a encontrar territorios donde la oferta es más sostenible que en otros. Yo creo que hay un interesante ejemplo, no totalmente, pero interesante ejemplo en Chile, ¿cierto?, en el esfuerzo que ha puesto Isla de Pascua, por ejemplo, en mantenerse como un territorio sostenible. Desde la perspectiva que hoy día en Isla de Pascua, por ejemplo, se controla la carga, se controla por lo tanto la cantidad de visitantes, es una isla, es un territorio limitado por sus propias condiciones físicas, entonces debe cuidar mucho, ¿cierto?, que el crecimiento de la demanda y el tipo de comportamiento de los turistas también sea adecuado. Por lo tanto, han regulado, ¿cierto?, que las visitas a los sitios de visita, que además hoy día ya son administrados por la propia comunidad indígena, igual que en San Pedro de Atacama, tenga, ¿cierto?, se exija que sea guiado por guías locales. Todo eso, o por guías que a lo menos, ¿cierto?, manejan muy bien los relatos y los componentes históricos, ¿cierto?, como la comunidad los acepta. Entonces, desde esa perspectiva, creo que a lo mejor 100% igual tiene fallas, puede tener elementos a mejorar, pero la mirada, ¿cierto?, que se le está dando al turismo, la responsabilidad con la que se está gestionando y mirando, creo que es uno de los buenos ejemplos que tenemos. Pero también hay que entender que eso tiene un soporte en una legislación, ¿cierto?, que impide que las tierras Rapa Nui se vendan, ¿cierto?, a terceros no Rapa Nui, lo cual ha obviamente puesto el freno a grandes inversiones, a grandes resorts que obviamente han tenido sus ojos puestos en este territorio por muchos años. Y creo que hay la posibilidad, ¿cierto?, de que otros territorios también puedan crecer y desarrollarse turísticamente, generando beneficios a los habitantes locales. Creo que eso es un elemento clave en esta responsabilidad. Y también, ¿cierto?, siendo cuidadosos de los componentes del ecosistema que están presentes en el territorio. Claro, puede decir que un freno a las grandes empresas, pero es como una nivelación de piso para que la competencia sea justa. También puede verse así, o el incentivo de mayor competencia. Lo que pasa es que en Isla de Pascua el modelo ha sido muy interesante, porque las grandes empresas que han querido entrar al mercado nuevamente, turístico local, han tenido que necesariamente asociarse con la comunidad, con personas de la comunidad, y eso implica un modelo de desarrollo distinto, intrínsecamente distinto. Insisto, algunos lo pueden criticar, discutir,
pero es distinto, ¿cierto? En el caso de San Pedro de Atacama, que también tiene un componente muy interesante, que es que las comunidades indígenas administran los sitios de visita, y esos recursos se quedan, ¿cierto?, para las comunidades y generan en las comunidades beneficios que lamentablemente si no el turismo no generaría, porque el caso comparado, digamos, lo hemos visto muchas veces, ha permitido, ¿cierto?, que como tú dices, se nivele la cancha, ¿cierto? El turismo no es aquel factor de solo transformación negativa, sino que también es un factor donde hay desarrollo local, lo cual es lo que fundamentalmente nos interesa de esta mirada desde adentro del turismo. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Que en parte es lo que uno pensaría que es cómo funciona el turismo. Que si uno va a un lugar, lo que tú entregas o lo que tú dejas, quedaría en ese lugar. Pero lamentablemente no hace falta un resguardo para que eso suceda. Claro. Bueno, lo que pasa es que eso, en la complejidad que tiene el sector turístico, tiene un elemento que es clave, que es la confianza. Tú cuando pagas, ¿cierto?, por servicios turísticos, uno de los cánones más altos que pagas no es por el uso de bienes o servicios, sino que es por confianza. Y eso se expresa en los agentes operadores, ¿cierto?, los intermediarios, que todos transfieren confianza, ¿cierto?, para asegurar una experiencia de calidad. Hoy día eso lo estamos viendo en plataformas digitales, Airbnb, Booking, otras, pero finalmente lo que ellos te cobran, ¿cierto?, es un sitio de confianza. Eso es lo que te están vendiendo adicional a los servicios o productos o experiencias que tú adquieras, digamos, directamente, que son los que tú disfrutas directamente. Y para irnos a otro de estos ejemplos, uno ya más cercano a nosotros, sobre los últimos trabajos que ha estado haciendo en el diplomado de Ecoturismo con Lupa. Claro, ahí lo que estamos haciendo junto con el profesor Ricardo Rossi es entender, ¿cierto?, o dar una oportunidad al turismo o aquellos que quieran seguir el diplomado, ¿cierto?, de mirar con otros ojos o con otros lentes, ¿cierto?, este desarrollo turístico. En esa lógica, ¿cierto?, la mirada de este diplomado, ¿cierto?, que toma algo que la Fundación Omora en Cabo de Hornos ha estado desarrollando ya por muchos años, que es el turismo con lupa, que es una innovación al turismo, que es decir, slow, paremos, hagámoslo lento, no necesitamos estar corriendo y haciendo una lista de chequeo de todo aquello que tenemos que ver cuando hacemos una visita, sino que detengámonos, reflexionemos, miremos con otros ojos, ¿cierto?, los nuestros y otros, a partir de un diálogo con la naturaleza, y disfrutemos, ¿cierto?, de estas maravillas que se nos dan también a distintas escalas. Y ahí el descubrimiento, ¿cierto?, de la lupa como un componente que, en particular en ciertos territorios, en ciertas condiciones, nos abre, ¿cierto?, un mundo de micropaisajes, los cuales, ¿cierto?, también nos ayudan a entender la lógica de este sistema que no solo funciona a esta escala humana en la cual nosotros estamos viendo cerros, cordilleras, valles, ríos, lagos, sino que también funciona a microescala, ¿cierto? Ahí detrás de cada piedra hay un bosque, un micro río, un micro lago, y también probablemente a menor escala y también a mayor escala, ¿cierto? Somos parte de un sistema mayor. Entonces esa es la lógica de un diplomado que es muy bonito porque así no es que lo diga yo, digamos, porque lo dirijo, sino así lo dicen quienes han cursado, profesores, personas del mundo del turismo, personas que quieren aprender también sobre esto de la conservación biocultural, sobre esto de la filosofía ambiental de campo, que son algunos de los componentes que lo rodean. Yo se los digo y ustedes búsquenlos ahí en Google, de qué está hablando el profesor, porque tienen mucha profundidad, pero nos invitan fundamentalmente a ver las cosas distinto, a ver las cosas con distintas lupas, a valorar cada una de esas miradas y a reflexionar sobre ellas, ¿cierto? Y aplicarla, ¿cierto?, esa mirada a una componente en particular, que es el turismo. Pero podría también ser aplicada a la educación, ser aplicada a nuestra vida cotidiana, ser aplicado a otras componentes de la economía, porque en el fondo lo que nos invita, ¿cierto?, es a dialogar con la naturaleza,
en ese diálogo entender que hay distintas miradas, distintas lupas con las cuales podemos conversar y finalmente, ¿cierto?, a poder poner esto a disposición de otros a través de la conservación. No solo la conservación a nivel macro, como las áreas protegidas, ¿cierto?, que es lo que se entiende. También podemos hacer conservación a nuestra escala local. También podemos hacer conservación en el río, ¿cierto?, que pasa frente a nuestras casas, que hoy día nos está inundando. Porque, claro, nadie se preocupó de conservarlo, ¿cierto? Entonces, la lógica de la conservación más allá del límite del área protegida también es válida. Y claro, menciona la lupa, y cuando yo pienso en la acción de acercarme a ver algo con una lupa, que es algo muy físico, no es solamente ver a través de un lente, sino que uno se tiene que acercar de manera directa a lo que uno está viendo, muy personal, y también que estamos viendo numerosos organismos que antes no los teníamos en consideración. Líquenes, hongos, musgos, insectos, raíces, pequeños animales que están viviendo ahí en un ecosistema, un propio mundo de ellos, muy confinado, muy pequeño, muy frágil también, pero también muy resistente. Y menciona también esto de las actividades individuales. Y me acuerdo al tiro de todas las iniciativas que he visto yo en torno a conservación de humedales urbanos, que estamos viendo hoy en día, nuevamente, con mayor relevancia debido al tema climático, que están saliendo no necesariamente en reservas lejanas de la ciudad, sino que al lado de tu casa. Yo al lado de mi casa tengo ya alrededor de 2-3 iniciativas relacionadas a los humedales. Tengo el sector del Trapiche, tengo el sector del Trebal, tengo el Mapocho que pasa por cerca mío y también la experiencia de qué es lo que pasa cuando no es conservado también a través de Camino Melipilla. Menciona también el tema de que ya ha realizado también este diplomado ya. ¿Qué nos podría contar de esa experiencia sobre este costurismo con lupa, este acercamiento, estas instancias que se generan no necesariamente lejos de uno, en la misma ciudad? ¿Cómo resultó todo eso? Maravilloso, porque en el fondo fue una primera experiencia el diplomado en turismo con lupa y conservación biocultural que desarrollamos durante el segundo semestre del año pasado. Ahora estamos invitándolos a que se inscriban para este segundo semestre también, a quienes estén interesados. Pero esa primera experiencia, ¿sabes qué fue? Primero fue para nosotros un descubrimiento, porque en el fondo ver las miradas que habían hacia el propio concepto fue muy diverso. Habían distintas formas de entender de qué estábamos hablando, y fuimos justamente en un proceso de formación, ¿cierto? Aprendiendo de esas miradas, educando esas miradas, fortaleciendo, ¿cierto?, los elementos comunes y poniendo en sintonía un grupo de personas, que eso es lo importante de estos diplomados, que de una otra forma hay una concentración en los individuos y sus propias experiencias, sus propias historias, y cómo esas historias contribuyen, ¿cierto?, a formarse en un componente adicional que es esta mirada de la conservación biocultural, entender el turismo con lupa como una herramienta, ¿cierto?, que también pueden haber otras herramientas. Estas herramientas se construyen a través de una metodología que es la filosofía ambiental de campo. Entonces, ahí hay oportunidades. Fíjate que una de las oportunidades muy interesantes que apareció, y justamente en esta lógica de las distintas escalas y las distintas miradas, no sé si nuestros auditores han escuchado hablar alguna vez de los opiliones. Opiliones, ¿qué es eso, profe? ¿De qué se trata eso? Son unos arácnidos que no los vemos mucho, no están en nuestras casas, están habitualmente en la naturaleza, en el campo, afuera, pero muy cerca de la ciudad. Pues salimos, ¿cierto?, a las inmediaciones de la ciudad, y en la noche levantamos una roca y vamos a encontrar unos bichitos fosforescentes que dejan unas trazas también fosforescentes y que iluminan, ¿cierto?, las noches habitualmente en el campo o en la cordillera. Esos son los opiliones. Y de otra forma, por ejemplo, uno de los grupos que trabajó en este diplomado trabajó sobre
esa especie, y no solo sobre esa especie, sobre ese habitante y sobre ese cohabitante, ¿cierto? Y su entorno. Y en ese sentido, ¿cierto?, nos propuso, ¿cierto?, formas de conocerlo, formas de conservarlo, formas de difundirlo, a través de metáforas, ¿cierto?, asociadas a estos opiliones, ¿cierto?, que son como verdaderos faroles de la noche, ¿cierto?, hacia la conservación biocultural. Sí, yo habiendo participado de esa instancia, se vuelve muy iluminador tener una experiencia tan distinta en lo que es un bosque que uno pensaba que ya estaba conocido completamente. A la luz de la noche, a la luz de la luna, buscar trazas de luz dentro de la oscuridad. Es una forma de experimentar una experiencia nueva que nunca habíamos tenido, y yo creo que eso forma parte de lo que forma este diplomado, ¿no? Porque es diferente del turismo tradicional. Correcto, es completamente diferente porque te llama a observar, a reflexionar, a no solo concentrarte en las grandes ballenas, ¿cierto?, ni a poder ir a ver los delfines, especies que son bandera, pero que tienen mucho énfasis, ¿cierto? Pero también tienen mucho de, llamemos así, consumo. Para eso la lupa, claro. Entonces, la lupa y el mirar con otros ojos. Yo creo que no solamente la lupa como objeto. Lo que venía diciendo al inicio, que es la actitud. Claro, el mirar con otros ojos, el ponerse otros lentes, nos llevó en este diplomado. Pues, aprovecho de saludar a todos nuestros alumnos y alumnas que estuvieron. Por ejemplo, en otro grupo, así como vimos opiliones, vimos la cordillera en sí, la roca. Y la roca con todo su peso, con todo su volumen, pero que también se fragmenta hasta pequeños componentes que terminan siendo polvo. Y como eso, ¿cierto?, también es parte de la propia subsistencia de los sistemas. Entonces podemos pasar, ¿cierto?, podemos de una otra forma saltar, bailar entre distintas miradas, ¿cierto?, de distintas lentes que van desde la gran roca, ¿cierto?, que está presente en la cordillera, que es el macizo, hasta aquella fragmentación mínima, ¿cierto?, que llega justamente a ser polvo. Esas también metáforas que pueden construirse en torno a eso, también son parte, ¿cierto?, de esta lógica de la filosofía ambiental de campo que nos invita, ¿cierto?, a esta conservación biocultural. ¿Podría dar como una pequeña clarificación de esta metodología, la filosofía ambiental de campo, cortita? Sí, muy cortita, es como digo, es una filosofía porque es profunda, nos transforma, ¿cierto?, nos permite reflexionar y entender el mundo desde justamente su mirada, y esa mirada parte, ¿cierto?, por el conocimiento, por el aprender de las cosas, aprender de la observación fundamentalmente, aprender de ese diálogo que se genera entre el conocimiento y el desconocimiento, entre lo que yo puedo deducir de lo que está pasando en la naturaleza. Entonces, por lo tanto, no estamos hablando solamente del conocimiento complejo, sino que también estamos hablando de conocimientos sencillos. Un niño también genera conocimiento. Claro. A partir de esos conocimientos, ¿cierto?, nosotros identificamos de una otra forma singularidades. Siempre las hay. Y esas singularidades podemos comunicarlas a otros a través de metáforas. Las metáforas nos van a ayudar, ¿cierto?, a hacer que algo que parecería ser complejo de explicar, lo podamos explicar con palabras simples. Hay metáforas, ¿cierto?, por ejemplo, en los opiliones, que son como pequeños faroles hacia la conservación biocultural. Eso es una metáfora. Efectivamente, el opilión no es un farol, es un arácnido, pero que lo entendemos, un niño lo puede entender muy bien, ¿cierto?, con esta lógica de un pequeño farol. Entonces, una vez que ya lo transformamos en metáfora, lo comunicamos, lo entregamos a otros, ¿cierto?, a través de actividades que aprovechamos de compartir con otros, estamos a puertas de generar procesos de conservación. Y eso, ¿cierto?, en 4 pasos metodológicos, es lo que hoy día entendemos como la filosofía ambiental de campo. ¿Por qué la estudiamos? Porque es aquella estrategia metodológica profunda que nos permite, por ejemplo, llegar al turismo con lupa. Pero también permite llegar a otras partes. También ha permitido, ¿cierto?, llegar a dar a conocer no solo, ¿cierto?, los líquenes y las algas, sino que también, por ejemplo,
trabajamos la roca, por ejemplo, trabajamos las algas marinas, ¿cierto? Y otras especies marinas allá en Puerto Williams. Se han habido múltiples experiencias, ¿cierto?, de cómo comunicar la naturaleza a través de la filosofía ambiental de campo. Me acuerdo cuando menciona estas metáforas, me acuerdo que yo de niño, ojalá haya sido más difundido para todo el mundo, leía las recopilaciones de Oreste Plat o las fábulas de Sopo, que a través de esas enseñanzas también se me abría el mundo, en algunos casos natural. Lo asimilo mucho a eso, y claro, hace tiempo, no sé si habrán cuentos nuevos hoy en día, de esos tipos, como esas recopilaciones. Y también, cuando mencionan la FILAC, querer mandar un saludo a un resultado de este primer diplomado. Yo también, habiendo tomado, siendo transparente, habiendo tomado este diplomado junto con usted, se forma una red de gente que comparte esta metodología a raíz de este diplomado, que es la red FILAC. Así es. Mira, yo diría que se formaliza una red. Se formaliza. Es muy interesante porque el grupo de personas que hizo el curso, algunas ya venían con alguna idea de lo que era, habían tomado otros cursos, lo habían leído, varias, sí, ¿cierto? Y formalizan una red, terminan, ¿cierto?, entusiasmados, ¿cierto?, en formalizar esta red que también se va a empezar a nutrir por muchos otros que, por ejemplo, en el magíster y en el doctorado de conservación en el que está involucrado el Centro Internacional Cabo de Hornos con la Universidad de Magallanes, también se trabaja la filosofía ambiental de campo. En distintos lugares en el mundo se está trabajando, México, Estados Unidos, Europa, e incluso en Asia hemos encontrado, ¿cierto?, en China, algunas aplicaciones. Y en ese sentido, ¿cierto?, esta red puede empezar a cobrar vida, ¿cierto?, a partir de la formalización. Yo creo que ese es el gran valor. Ahí ojalá y les damos los mayores ánimos a la red para que pueda seguir adelante. Ya tuvo su presentación en un congreso en Puerto Williams justamente, así que podemos, ¿cierto?, decir que ya hay un subproducto del diplomado, que es la red, y también un subproducto de esta relación que tiene la Universidad Central junto a otras universidades en el Centro Internacional Cabo de Hornos, un centro de investigación de excelencia que está ubicado en la localidad de Puerto Williams, ¿cierto?, al extremo sur de nuestro país, donde se hace, ¿cierto?, investigación subantártica fundamentalmente, pero también con una mirada desde el sur hacia, ¿cierto?, el resto del mundo. No es que solo se haga investigación de ese punto, sino que también se hace investigación de ese punto, ¿cierto?, mirando hacia el resto del planeta. Qué genial poder tener un centro de tal calidad y que genere una visión desde nosotros. Creo que es hora ya de empezar a ver al mundo, no verlo desde los ojos de los otros. Es muy importante. Así nos validamos. Y una última pregunta para terminar. Antes, ¿qué podemos hacer nosotros en una casa con una lupa? ¿Cómo podemos involucrarnos de a poquito? ¿Qué actividad? O sea, es infinita, porque en el fondo la lupa te va a permitir ver todo lo que tú ves a escala humana, ¿cierto?, investigarlo como es a escala de la lupa. Y digo esto o sea, un niño con una lupa, ¿cierto?, empieza a descubrir las texturas de los muebles, empieza a descubrir las texturas de la madera y empieza a diferenciar entre una madera y otra. Si sale al patio va a empezar a ver, ¿cierto?, las plantas, va a empezar a ver esos hoyitos que tienen las plantas que antes no los veía, ¿cierto?, que tienen un nombre, y les va a poner un nombre a lo mejor, y eso es muy bonito en la investigación, ¿cierto?, cuando empezamos a nombrar las cosas, y va a ver que las plantas tienen algunas nervaduras que se ven a simple vista, pero otras que solo se ven, ¿cierto?, bajo la lupa. Y si profundiza más, ¿cierto?, va a ver que algún bichito por ahí se está moviendo, y ese bichito tiene una trayectoria, no se mueve de forma aleatoria. Y bueno, esa mirada de ese otro mundo, ese otro espacio
que nos permite visualizar una lupa, nos abre un universo. Ese mismo universo se lo abre a los astrónomos, entonces si tenemos un telescopio tenemos otra oportunidad, ¿cierto?, de ver otra dimensión. Entonces creo que una lupa y la tecnología también en términos generales, cuando es bien usada, porque aquí estamos hablando de tecnología, ¿cierto?, permite descubrir, nos permite ampliar nuestras capacidades para descubrir. Si eso es así, la lupa es infinita porque la vista es infinita, ¿cierto? Y aquí lo que estamos haciendo es amplificar esa capacidad. Qué interesante, qué profundo. Y me acuerdo para terminar, una experiencia que yo tuve de pequeño, se me había olvidado. Cuando yo estaba nombrando la especie de manera propia, hacía modo de investigador, bajando del barco europeo. Yo a los cactus les decía para saltar, no les decía cactus, porque cuando uno se pinchaba con el cactus, uno saltaba. Bueno, con esa profunda historia nos retiramos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Patricio. Quedamos atentos a lo que se gesta desde la Red FILAC, desde lo que se gesta de el diplomado en ecoturismo con lupa y conservación biocultural, para que revisen ambas iniciativas, Red FILAC y el diplomado en conservación biocultural, ecoturismo con lupa y conservación biocultural, en Instagram o en la página de la Universidad Central, y nos despedimos. Muchas gracias por la invitación, y bueno, vamos a estarles contando cómo nos va este año, ¿cierto?, con el diplomado y con otras cosas que también van a ser de gran interés para todos. Hasta luego. Chao. En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Habitar es humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios.